Bueno, aquí estamos. Hoy toca entrevista. Voy a esperar de que Jesús se conecte. De todas formas, un saludo a la gente que se está uniendo. Un fuerte abrazo. Saludos. Saludos. Vamos a esperar desde Sevilla, dice. Un fuerte abrazo. Quiero ir a Sevilla, la verdad. Me encantaría ir al sur. A pasar un poquito de calor. Así que vamos a esperar que Jesús se conecte. En teoría se debería conectar ya. Ya yo le mandé lo del directo. Le mandé la solicitud. Ya, a ver, él ahorita debería conectarse. Y bueno, vamos a hacerle esta entrevista a esta persona que admiro tanto, de verdad, que para mí es un héroe y que le descubrí hace un par de años cuando él empezó a hacer videos en YouTube y ahora es una persona que, bueno, que ha crecido un montón y que su crecimiento y todo lo que ha conseguido para mí es inspiración. Vamos aquí saludando a la gente, vamos a esperar que se conecte Jesús. Santiago, un saludo. Vamos a ver. Un saludo a los que se están uniendo ahora. Aquí está Jesús. A ver, aceptar. ¿Qué pasó? Estoy muy contento, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Fenomenal, fenomenal. El gran Jesús. La verdad que estoy aquí como un niño pequeño. ¿Qué pasa? ¿Con ganas de charlar contigo? Sí. Mira, lo primero, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús Honrubia? Cuando me hacen esta pregunta siempre digo, ¿quién es Jesús Onrubia? No sé quién es Jesús Onrubia. Más bien te diría quién no soy, ¿no? Que estoy en búsqueda de quién soy y qué he venido a hacer aquí. Mm. Y me gusta siempre preguntarme esto. ¿Quién soy? ¿A qué he venido? Y seguir descubriendo, experimentando la vida y bueno, aprender, tener muchos aprendizajes. Esa es la respuesta que te daría. ¿Quién es Jesús Onrubia? Pues bueno, pues soy de Albacete, siempre quise jugar al fútbol, nunca estudié y bueno, pues con 19 años, después de no haber estudiado nada, de terminar la edad juvenil en Albacete Balompié, pues me dijeron ¿Dónde? que no te... ¿De Rome? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tú? Gómez Hernández, que es paisano tuyo, ¿verdad? Era Bueno, paisano tuyo. yo nací en Venezuela, pero viví en Panamá y creces aprendiendo sobre Rome. Claro, claro, claro. Pues sí, además recuerdo el día que tuvo ese fatídico accidente, que estaba en el colegio, éramos, yo no sé los años que tendría, yo tendría 10 años, 11 años, una cosa así. Y fíjate que ya con esa edad yo recuerdo que la noticia llegó al poquito al colegio. Así que sí, sí. Y siempre me dediqué al fútbol, nunca estudié y bueno, pues con 18 años me dijeron que no tenía el nivel para pasar al primer equipo y allí empezó un poco, bueno, pues esa segunda versión de Jesús Onrubia, donde vio que había otra forma de ganar dinero,
más allá de cómo nos educan a la gran mayoría, de búscate un trabajo, sácate una carrera y demás. Y desde ese momento, bueno, pues hasta aquí me dediqué a investigar y a experimentar con la vida y tratar de conseguir retos nuevos, ¿no? Yo, bueno, yo desde hace tiempo puedo decir que te he visto crecer porque una vez te lo conté, me pasa una persona que está en Karatbars, diste una charla y yo dije, wow, o sea, esa charla pues me hizo clic justo en ese momento de mi vida. ¿Cómo empezaste en el mundo de los negocios? Empezaste joven, pero ¿cómo empezó todo? Sé que tienes un largo historial de subidas y de bajadas. Sí, pues mira, mi primera experiencia fue esa, ¿no? Fue con 19 años y que yo estaba jugando en tercera división y mi padre a los 3 meses de estar viviendo con mis padres jugando en tercera división, yo ganaba dinero con el fútbol, no mucho, pero ganaba algo y empezaba a trabajar ya en la noche y a los 3 meses mi padre me dijo que no quería vagos en casa y que me tenía que buscar trabajo. Así que, bueno, pues el primer trabajo que busqué tenía que ver con ventas, ventas directas, ¿no? Y claro, en aquella empresa es donde, bueno, pues vi ese otro mundo, vi gente que ganaba muchísimo dinero al mes y también descubrí los libros, el crecimiento personal y bueno, pues allá que me lancé. Y esta fue mi primera experiencia. A partir de ahí entendí que se podía ganar, ganar más dinero era en la calle, ¿no? Vendiendo. Y siempre buscaba tener un trabajo como a media jornada para garantizarme ese mínimo, pero luego me buscaba en las horas restantes trabajos que fueran a venta, a comisión pura y dura, porque sabía que podía generar mucho más dinero. Y así estuve desde los 19 Mm. hasta los 28 años, pues con diferentes trabajos. Bueno, pues estuve trabajando en una fábrica de sillas, una fábrica de cuchillos, que iba a las 5 de la mañana a trabajar, en material de oficina, Forum Filatélico, Massimo Dutti, en cafeterías, bueno, muchísimos trabajos, pero siempre buscaba compaginarlo con trabajos en venta. Y también ya estaba trabajando en la noche, ¿no? Y con 28 años me ofrecieron ser encargado de uno de los locales de la ciudad y aquello fue como mi primera gran oportunidad, ¿no? Aquello que yo estaba esperando durante 9 años que parecía que no pasaba nada, ¿no? Era como que iba dando bandazos hacia un lado y hacia otro, pero no estaba pasando realmente nada significativo en mi vida. Y la gente de mi alrededor, mi familia, mi madre, me decía que por qué no sentaba la cabeza, que me dejara los pájaros de la cabeza y que, bueno, pues que me sacara el acceso a la universidad, lo típico, me buscara un trabajo fijo y demás. Y yo seguía en mi línea hasta que con 28 años surgió aquella oportunidad y fue tal el éxito en aquel negocio que a los 6 meses me ofrecieron ser encargado del local y bueno, pues me ofrecieron ser encargado, no, me ofrecieron ser socio del mismo local, ¿no? Así que lo cogí y desde aquel entonces, 2 años y medio después, había montado 13 empresas, tenía más de 30 socios, con las empresas generábamos más de 3,7 millones de euros y bueno, pues ganando mucho dinero, pero no tenía la más remota idea de gestionar un negocio, así que imagínate 13. Tú lo defines como tu época de Rey Midas. Sí, ahí era un poco como en una ciudad tan pequeña donde todo el mundo no decía que todo lo que tocaba se convertía en oro, que querían estar cerca de mí, pero claro, como te decía, no tenía la más remota idea de gestionar un negocio. Imagínate 13 como llegué a tener a la vez, o sea, era insostenible, o sea, Una sí. locura. Totalmente. Así que imagínate el batacazo. O sea, no solo perdí el dinero que había ganado, sino que me endeudé en 1 millón de euros. 1 millón de euros en una ciudad tan chiquitita, como te decía, donde todo el mundo te conoce. Y bueno, pues donde lo que menos me apetecía era salir a la calle. Y aún así tenía que seguir saliendo y tratar de defender los negocios como fuera para tratar de salir adelante de alguna manera. Pasó un año y medio que no pasó nada, solo pasó el tiempo y seguía debiendo el mismo dinero, donde en varias ocasiones había pensado incluso en quitarme la vida
y no sabía, realmente no sabía por dónde salir de aquello. Y al año y medio un amigo me envió un link de YouTube con un vídeo y ese vídeo me hizo conectar con, bueno, pues con esa actitud que yo antes había tenido, antes de que todo empezara, ¿no? Donde me veía capaz de cualquier cosa. Y, y seguí viendo los vídeos de esta persona, ahí entendí, me hizo ese clic que siempre digo, porque me di cuenta que yo tenía mucha actitud con C, pero nada de aptitudes con P. No tenía conocimientos sobre los negocios, no venía de familia de dinero, de negocios, y entonces me di cuenta que lo que me había ocurrido era lo más normal, ¿no? Era lo que tenía que ocurrir. Y en ese momento me dije a mí mismo, tuve una conversación conmigo mismo y me prometí que no iba a dejar de ser una mejor versión de mí mismo, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y ahí es donde empecé a formarme, empecé a leer un libro a la semana y bueno, pues han pasado 6 años y donde todo ha cambiado. Tú has vivido esta última parte, ¿no? Porque tú cuando me conociste con esa charla de Carlsbad, todavía yo creo que el lector Borat ni existía. No existía, tenías 11.000 seguidores, 8.000 seguidores tenías, 8.000 por ahí. Así es. Tenías el canal de YouTube Sí. de los resúmenes de ¿Del videos libro? y sí, de los libros y ya está, o sea, y tenías tus libros y ya. No existía Lector Voraz, todavía no existía. Así es. Y fíjate, pues a raíz de ese canal de YouTube, donde yo lo único que buscaba era mi conexión con los libros, hacer esos resúmenes por y para mí, para asimilar mejor el conocimiento, Traje aquí con la casita. con la pajarita, y donde a los 2 meses de estar subiendo vídeos la gente empezó a pedirme que les enseñara cómo leía, ¿no? Y yo les decía que no, que yo no enseñaba, que yo sabía hacerlo, pero que no sabía enseñarlo. Y les mandaba a mi maestra, a Nora Beltrán. Y Y la gente me decía, no, que yo quiero que me enseñes tú, de verdad, pero que no, que no. Y estuve prácticamente casi todo el año 2019 diciendo que no, porque tenía ese síndrome del impostor, donde no nos sentimos merecedores de hacer según qué cosas, ¿no? Ni capaces. Hasta que por fin, bueno, pues decidí confiar y lanzarme a ello. Y bueno, pues han pasado 2 años. Ahora, justo antes de ayer, se cumplieron 2 años de la primera edición de Lector Voraz y donde han pasado ya más de 1.300 alumnos, y tanto entre lo presencial y lo online. Y bueno, pues viviendo un sueño. puedo decir que Lector, que el método Voraz, porque yo le he llevado 20 años, funciona. O sea, hay gente que dudará. Oye, ¿funciona o no funciona? Puedo decir que sí funciona. Yo, gracias a ti, tengo todavía, yo te prometí que me iba a levantar todos los días a una hora y todavía cumplo con esa hora. Te Qué lo prometo, bueno, qué 20. bueno. Y funciona, funciona. Si te pones, si eres disciplinado, Hola eh, Lorena, ¿qué pasa? Esta Lorena, otra lectora ahora de los inicios. y si eres disciplinado y amas la lectura, te diviertes. Mira, yo te quería hacer la pregunta hoy, y lo estuve pensando anoche. ¿Qué papel juega la actitud con C y la aptitud con P? Pues mira, fíjate que siempre se habla que hay que tener, para tener éxito cuenta un 80% de actitud con C y un 20% de aptitud, como que es mucho más importante la actitud. Y bueno, pues cuando tú ves este porcentaje, 80-20, puedes pensar que, bueno, que no tiene tanta importancia las aptitudes, ¿no? La preparación, el estudio, es el saber y dominar el área donde te mueves. Pero después de haber vivido lo que he vivido, vale, una vez que tienes aptitudes y actitudes, está claro que la actitud pues tiene que ser mayor, ¿vale? Y te va a arrastrar y te va a hacer llegar más pronto al éxito. Pero si no tienes nada de aptitud con P, lo tienes jodido. O sea, ese 20% es, vamos, impepinable. Impepinable. O sea, que hay que prepararse y para mí esto es algo que lo tengo tatuado, ¿no? En el alma y es
ser esa mejor versión de ti mismo, de ti misma, en lo personal y en lo profesional. No dejar de prepararse, no dejar de estudiar, no dejar de aquello. Estudiar, me refiero a estudiar aquello a lo que te dedicas y cómo ser diferente y desmarcarte y cada vez ser mejor en las diferentes áreas que engloben tu negocio. Yo en estos últimos 6 años he invertido más de 150.000 euros en formaciones, mentores, más de 1.300 libros y sigo teniendo mis mentores y sigo formándome. Cada vez soy más escrupuloso con esto y afino más, ¿vale? Porque hay mucha oferta. Miro Sí. mucho con quién formarme y para cosas muy concretas, pero sin lugar a dudas siempre seguiré. Y claro, una persona como tú que ha leído lo que ha leído, podría decir, bueno, ya está, no aprendo más y sigues aprendiendo. Es que aquí va el kit de la cuestión, tal y como yo lo veo. Si para mí, tanto en lo personal como en lo profesional, considero que nunca se ha llegado al límite. El límite no lo ponemos nosotros mismos. Y que nunca una empresa, una persona está como si dijéramos en stand-by o se está. No, ¿cómo va a tomar? Ah, se mantiene. No, se mantiene una mierda. O sea, o tu empresa está creciendo o está muriendo. ¿Cómo no le prestes atención? Una persona o se cuida o su salud irá en decadencia. Pues con la empresa exactamente igual, ¿no? Entonces hay que tener esos hábitos y tratar de cada vez apurar y afinar en las diferentes áreas de tu vida, tanto personal como profesional, para obtener mejores resultados. Es mi filosofía, ¿no? Es como a mí me gusta vivir y así lo entiendo y así hago. Has leído muchos libros. Me recuerdas mucho a una persona que fue la primera que me inspiró a leer, que no sé si lo conoces, Tai López, un Sí, americano. sí, sí. Tengo una historia con Tai López. Yo lo descubrí con 14 años y ahí es cuando empecé a leer. ¿Cuál fue el primer libro que te hizo clic en la mente El primer libro fue Controle su destino, de Tony Robbins? de Tony Robbins, y que ello fue pues por el año 99 o así. Diré, menudo tochaco, en aquel entonces yo no sé el tiempo, yo creo que tardé un año en leérmelo, por lo menos. Pero sí lo recuerdo como ese primer libro que me marcó y me hizo entender muchas cosas de cómo funciona nuestra mente, cómo podemos reprogramarnos y salir de determinadas situaciones emocionales que no entendemos por qué nos pasan. Y te decía de Tai López, que tengo una historia con él porque yo empecé levantándome en 2015 a las 6 de la mañana y me Ah, leía ese libro semanal. Y yo tardaba en leerme un libro hora y media cada día, toda una semana, lo que viene siendo unas 11 o 12 horas semanales por libro, ¿vale? Eso es una barbaridad. La media está entre 7 y 9 horas, o sea que yo era hiper mega lento. Pero bueno, yo estaba leyendo. De ahí estuve como un año y medio a las 6 de la mañana, adelanté la hora a las 5 de la mañana y cuando llevaba otro año o así leyendo a las 5 de la mañana, levantándome a las 5, un amigo me mandó un link de un tipo, en este caso Tai López, donde mm. decía las virtudes, los beneficios de levantarse a las 4:30 de la mañana. Y cuando terminé de ver el vídeo, le mandé un WhatsApp a este amigo y le dije, eres un poquito cabrón porque ahora sabes lo que va a pasar. Y no va a ser que me levante a las 4:30, es que me voy a empezar a levantar a las 4. Y desde entonces empecé a levantarme a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. ¿Quiénes han sido referentes de los cuales te han impactado, has aprendido un montón, que te han marcado? Mira, eh, Sergio Fernández fue mi primer gran mentor, Mm. ¿vale? Y bueno, pues por el tiempo en el que lo conocí, 2015, fue como ese clic y donde todo empezó a cambiar en mí. O sea, que siempre quedará en mi recuerdo como ese primer gran mentor y que me hizo abrir los ojos ante otras muchas posibilidades. Y luego, bueno, en el mundo de los negocios hay una persona, Level Up, de Carlos Delgado, es la mayor escuela a nivel de España de presenciales que ha hecho de negocios.
Aunque tiene parte de desarrollo personal y de negocios, en la parte de negocios a mí me encantó también y es donde aprendí muchísimo. Tony Robbins. Y esos son los que te diría así, grosso modo. Luego he tenido mentores privados, ¿vale? Que no son conocidos y de los cuales he aprendido muchas cosas, pero que no son, te diría, como referentes, ¿no? A nivel de conocidos, de muchos seguidores o que sean, han sido que han llegado a mí de una u otra manera y que en esos momentos tenían algo especial, como te decía, que consideraba que en esos momentos me vendría muy bien. ¿Cómo surge el primer libro? ¿Qué fue lo Mi, que te inspiró a escribirlo? Mi primer libro yo llevaba tiempo queriendo escribirlo, desde que ya me pasó la historia y empecé a ver cómo salir de ella y viendo todo lo que había aprendido de aquella situación, ya iba teniendo como ese sentimiento de, joder, con las experiencias que he tenido, escribir un libro por el hecho de dejarlo escrito y que pueda servir a alguien para inspirar o para que no cometa los errores que yo cometí, ya tenía esas ganas. Pero pasaron 3 años y nada, nada de nada. Hasta que uno de mis mentores, Laín García Calvo, pues estuve en un evento y ahí ofrecía esa mentoría para escribir el libro y bueno, pues decidí dar el paso y gracias a, en este caso, a Laín, pues tomé acción y escribí el libro en un mes. Y siempre digo esto, al final, para que las cosas sucedan hay que pagar un precio. Dependiendo de aquello que quieras conseguir, unas veces habrá un precio u otro, pero siempre vas a tener que pagar un precio. Y no me refiero a un precio económico, que en este caso, obviamente, había que pagar por esa mentoría, pero el precio va mucho más allá, va en el precio que tienes que realizar tú a nivel personal, físico, mental, espiritual, según para qué quieras crecer. ¿En qué consiste eh, el método lector voraz? ¿En qué consiste? Sí, El método lector voraz. Bueno, el método lector voraz consiste en leer un libro en 50 minutos y no solo en leerlo, sino en aumentar la comprensión hasta en un 80%. Con la lectura tradicional tan solo entretenemos un 10% de aquello que leemos y con la metodología lector voraz, en vez de un 10, vas a pasar hasta un 80%. O sea, vas a ser capaz de leértelo en 50 minutos, infinitamente mucho más rápido, y vas a comprender y retener un 80% más. para la gente que quiera aprender bueno, a ser un lectores voraces, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿A Bueno, dónde tienen? pues me pueden escribir por privado y en mi link de la bio hay información de lo que consiste, tanto la parte online como la parte presencial. Ahora acabamos de tener la parte presencial la semana pasada, más de 100 personas estuvieron en el evento bueno, de toda España, pero en este evento ya han venido gente de Luxemburgo, han venido gente de Suecia y vino también Lara desde Dallas, Estados Unidos. Y aún hay gente en España que me pregunta que por qué no lo hago en Madrid o Barcelona, que les pilla lejos. Entonces, bueno, pues al final yo considero que quien está interesado viene. Tendré que ir. Tengo que mirar, la verdad. Te estoy esperando. Tengo esa deuda pendiente con... Eh, ¿Qué le tú viviste una serie de cosas cuando empezaste en el mundo de los negocios? Ahora puedes mirar atrás y puedes aconsejar a la gente eh, o dar al menos alguna pista a gente joven que empieza a emprender. ¿Tú qué le dirías a alguien de 20 años que está en los negocios? Alguien de 20 años le diría varias cosas, ¿no? Primero le diría, lee todo lo que puedas, lee todo lo que puedas, porque toda la información está en los libros y te va a ayudar a formarte, a adquirir conocimiento, pero también va a transformar tu mente. Va a abrir tu mente, te vas a convertir en otra clase de persona, vas a poder tener esas experiencias de autores que te están transmitiendo en ese libro, pues quizá 15, 20 años de experiencias. Entonces, lee para acumular conocimiento y empezar a tomar, muy importante, acción con esas lecturas. ¿De acuerdo? O sea, leer y tomar acción. Formarte dentro de tus posibilidades, ¿vale? Económicas. Podríamos decir que la primera parte podría ser ver vídeos YouTube gratuitos, ¿vale?
Pero eso no te va a moldear como te va a moldear la lectura, porque la lectura consigue otra cosa muy interesante, que es que te hace reflexionar sobre muchas cosas y te hace ir a otra parte donde tú estás evolucionando, vas transformándote en otra persona. Y luego que de ahí pases a la acción. Las formaciones, según en la medida de tus posibilidades, pues siempre que puedas formarte. A día de hoy hay muchísimas formaciones de todo ahí, a través de internet, presenciales. Entonces te diría pues que trates de ser, pues como decía antes, ¿no? Escrupuloso, que seas meticuloso con quién te vas a formar. Pregunta, busca, pide referencias. Siempre, ¿cómo nos cuesta menos, ¿no? Invertir en algo? Pues cuando alguien ya lo ha vivido, ha estado. Entonces, pregunta si conoces a gente que haya hecho esta formación o la otra y analiza diferentes mentores sobre lo que quieras aprender y métele caña. Y luego te diría que si eres joven, que es el momento de cagarla, que es el momento de arriesgar. Pero ojo, en este riesgo, los negocios obviamente van a tener un porcentaje de riesgo, pero te diría que seas también cuidadoso y que corras los riesgos que puedas correr. No seas un kamikaze como lo fui yo, donde me endeudé en muchísimo más de lo que tenía cuando todo me iba de maravilla. O sea, yo podría haberlo hecho de otra forma distinta, no habiendo arriesgado tanto, y quizá no me hubiera pasado lo que pasó, ¿no? No lo sabremos nunca. Pero te diría eso, que si hace equivocarte, que es equivocarse, no es otra cosa que aprender. Si no haces, no te vas a equivocar. Entonces, tienes que hacer, pero que trates de, bueno, pues limitar al máximo esos errores, esos riesgos, ¿vale? Y que vayas sacando, pues, aprendizajes de cada uno de tus errores. Yo un día, y quiero que lo vuelvas a compartir, porque eso fue lo que fue algo que impactó mucho en mí y que a día de hoy cada día lo recuerdo. Yo estaba muy mal y te pedí un consejo. Y te dije, mira, me gusta una chica tal, pero no sé qué, y me dijiste, mira, eso no es amor, es aceptar de que es feliz con alguien más. Entonces, alguien que ha construido familia, tú, ¿cuál es tu visión del amor? ¿Qué es lo que debería hacer alguien en el amor? Mira, esto es algo que lo he aprendido pues desde hace un año y medio. Yo llegué a la conclusión, yo ya no tenía pareja, y yo hubo un momento, yo tenía como dos, tres personas con las que me veía, ¿vale? Esporádicamente, quedábamos pues a cenar, a tomar algo, personas con las que me llevaba muy bien, que podíamos tener una charla agradable, pasar un rato agradable, y después si nos acostábamos, estupendo, ¿no? Pero, y eso lo mantuve durante unos meses, pero yo seguía en mi proceso de crecimiento, ¿no? Pero esto digo de los libros que te transforman y te llevan a otro punto. Y llegó un momento que no quería ni siquiera eso, porque yo era consciente que con esas personas que tenía, bueno, una buena relación y que pasaba un rato agradable, realmente no eran esas personas con las que quizá pudiera compartir mi vida. Simplemente, de alguna manera, somos adultos, ellas sabían lo que había y yo también, pero no, llega un punto que cuando tú trabajas sobre ti mismo, llega un punto en que esto no te llena, ¿no? Ya no es suficiente. Y entonces yo en ese momento decidí cortar eso. Y ahí estuve como unos meses sin tener relaciones con nadie porque no lo sentía, no me apetecía nada, hasta que llegó una persona que nos conocíamos de antes y en ese momento se dio. Y de alguna forma yo con esta persona tenía ese sentimiento de un año antes, de decir, si alguna vez tiene que ser algo, será con esta persona, no será con otra. O sea, lo sentía muy, muy fuerte. Y así fue. Entonces, para mí, el amor, primero, tienes que tener tanto, tanto, tanto amor por ti mismo que no te vas a conformar con nada. Y no valdrá cualquier cosa. Pero no porque la otra persona sea ni más ni menos, simplemente porque para mí es algo que va más allá de ser mejor o peor. Es cuestión de energía, es cuestión de sentirlo. Es que tiene que haber algo que te haga vibrar a nivel Dios, ¿no? Entonces, que tiene que ser tan irresistible, o sea, que lo sientas por todos los poros de tu piel y que sabes cuándo llega. Pero también te diré, sin ningún tipo de apego. O sea, desde el amor. Y creo que esta conversación que tú y yo tuvimos te decía eso. O sea, te tienes que amar tanto que si tiene que aparecer esa persona, sea porque los dos queréis compartir vuestra vida.
tú ya eres feliz y ahora llega otra persona y hace que compartáis esos momentos y que la vida sea mejor, más agradable, llámalo como quieras, pero nunca desde la dependencia. Y te puedo decir que estamos, llevamos un año y poco, y vamos, en mi vida había vivido lo que estoy viviendo. Te puedo decir que cada día la sensación es a más, y donde no he tenido que, desde el primer momento tenía muy claro, donde para mí eso es el amor, ¿no? Empezar sin esconder ninguna parte de ti. Porque siempre empezamos en esas relaciones queriendo mostrar nuestra mejor parte. Y esto es vendernos, ¿no? Yo siempre digo que siempre nos estamos vendiendo, y cuando queremos conquistar a una persona hacemos lo mismo, nos estamos vendiendo. Y vendemos nuestra mejor versión, y muchas veces tapamos pues esas mierdas que todos tenemos, de nuestro lado más oscuro, nuestras cosas a trabajar. Y yo entendía esto. Yo soy una persona que está muy trabajada. Y yo tenía claro, o sea, si empiezo con ella, o sea, le voy a decir, este soy yo, estas son mis mierdas. Si, si sigues para adelante, chapó, encantadísimo, y vamos a avanzar juntos, ¿no? Y ella igual. Y es lo que te digo, cuando tú actúas así, sin miedo, o sea, no tengo que aparentar nada que no soy. O sea, este soy yo. Y si me amas así, wow. Esto es, o sea, te podría decir que en mi vida. Eh, Hablando de ventas y que tienes experiencia en ventas, ¿qué consejos darías para vender más? Para vender no solamente más, sino vender mejor. Mira, en todo este tema tengo una visión muy particular. Hay muchas formaciones donde puedes aprender técnicas, donde puedes aprender cómo vender a la mente, ¿no? Como Jürgen Klarik. Yo he hecho formaciones con Jürgen Klarik, donde con la neurociencia pues te dicen qué palabras gatillo, qué frases, qué preguntas hacer, cómo inducir a la gente a un estado para que resulte más sencillo vender, ¿no? Y todo esto está genial. Pero te diré, todo esto está genial y tendrá, una vez más, como te estoy compartiendo la parte del amor, tendrá sentido para mí, ¿eh? Luego cada uno puede hacer. Pero para que haya congruencia, que seas congruente. Que si quieres vender, que vendas desde el amor, porque realmente sientas que lo que vendes le va a hacer mejor a la otra persona o le va a ayudar en algo. Que realmente lo que vendes, la promesa que hagas sobre tu producto o servicio, que lo sientas que es tal cual. ¿De acuerdo? No que utilices esas técnicas para vender y que luego pueda la experiencia del usuario pueda ser no tan bonita como tú la has vendido. Y entonces estarías utilizando unas técnicas para inducir a la compra donde luego no, los resultados no son, o el cliente no percibe ese valor. Habría que centrarse en crear un buen producto antes de vender, que el producto sea bueno. Un producto, para mí tiene que ser producto bueno o servicio bueno, pero es que ya no bueno. En un mundo en el que vivimos donde hay tantísima competencia, donde hay tanto de lo mismo, es que no vale con que sea bueno. Es que tiene que ser extraordinario, es que tiene que ser diferente, es que tiene que ser la experiencia que cuando salga la gente con tu producto o tu servicio diga, wow, y ahí es lo jodido. Ahí es lo jodido. Porque si eres uno más, hacerte visible cuesta muchísimo. Y entonces tendrás que competir por precio. Si compites por precio, no te queda margen. Y las grandes superficies, si es un producto y demás, o los grandes, te podrán comer, porque podrán permitirse a menor precio y aún les quedará margen. Entonces, el foco, aparte de formarse en saber cómo vender, cómo utilizar esas técnicas, tener un muy buen producto, por supuesto, pero la gran diferencia va a ser que consigas encontrar la forma de desmarcarte, de ser único y extraordinario, para que aunque sea un mismo producto, pues que el cliente lo perciba como wow. Y cuando tú lo ofrezcas, aunque sea mucho más caro, ni lo duden, porque solo de referencias o porque lo que están viendo es que me va a llevar mucho más de lo que me está cobrando. ¿Qué te sueles fijar ahora cuando empiezas un negocio? ¿En qué parámetros? Cuando empiezo en qué? Un negocio nuevo. Mira, a día de hoy, mi único proyecto es Lector Voraz. Estoy abriendo diferentes líneas dentro del Lector Voraz,
¿de acuerdo? Y el foco es esto. El foco es, si saco una línea nueva, que sea algo que realmente aporte un valor extraordinario a quien decida comprar ese producto o servicio. Y tengo otra línea, que es un negocio que llevo arrastrando desde el 2015 y lo tenía parado, que era una página web de un supermercado online, de un huerto ecológico, y busco algo que vibre conmigo y con todo lo que hago, ¿no? En este caso, con esa mejora. Pues tratar de los alimentos, en este caso fruta y verdura, pues que sea de la máxima calidad posible y ya está, y que sea como una contribución también a las personas. ¿Cómo una persona puede superar sus miedos? Tu experiencia, ¿cuál es la mejor manera de superar miedos? Bueno, los miedos, yo siempre digo que los miedos están ahí para impulsarnos, que los miedos deberíamos aprovecharlos a nuestro favor, que cuando sentimos miedo, habría que ver si esos miedos están fundamentados sobre algo real o es más imaginación y nos están limitando. Y yo siempre digo que es esa oportunidad, entonces que deberíamos de coger el miedo, abrazarlo, en vez de pelear con él o simplemente echarnos para atrás, paralizarnos, coger al miedo, y, entiendo que estás aquí, sé que detrás de ti hay algo que es más grande y que me va a hacer crecer como persona y no vamos a pelear, no quiero pelear contigo, simplemente vamos de la mano, vamos a ver cómo dar ese salto al otro parte y qué hay aquí para mí, qué aprendizaje hay. Sin lugar a dudas, la vida siempre te va a ofrecer oportunidades, te va a ofrecer miedos, problemas, adversidades, que son oportunidades de demostrar en la vida que estás comprometido, comprometida y que estás dispuesto una vez más a pagar el precio. Ese es el miedo, ¿no? O sea, el miedo es paga el precio para pasar al siguiente nivel. Quien se caga y no actúa, no ve las oportunidades, porque siempre están en el mismo plano. Entonces, una vez más, hay que valorar los riesgos, pero siempre va a haber que correr ciertos riesgos si queremos mejorar y crecer. ¿Qué pasos para que una persona pase a la acción y consiga sus objetivos? Lo ponga en papel y luego lo lleve a la realidad. Mira, todos tenemos que tener objetivos, metas para saber hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Pero hay que también tener muy claro que esos objetivos y esas metas pueden cambiar según vayamos avanzando. O sea, no quiere decir, oye, he dicho que voy hacia allá y luego echas a andar y ves cosas distintas y pues tienes que tener esa flexibilidad de poder ir variando. Pero te diré que hay que empezar poco a poco. Te diré que hay que empezar con hábitos distintos. Que primero quien ha de entrenarse es la persona. Porque si quieres ser una persona de éxito y que consigue, primero tienes que ser una persona de éxito a nivel personal. Tienes que trabajarte. Tienes que demostrarte a ti mismo que puedes generar hábitos personales que te van a llevar a otro nivel. ¿Por qué? Porque yo siempre digo esto. Tenemos que plantearnos objetivos, metas, pero luego tienes que visualizar cómo es la clase de persona que obtiene esos resultados. Ese tipo de empresarios, ¿cómo piensan? ¿Cómo hablan? ¿Cómo actúan en su día a día? ¿Cómo, si entrenan? ¿Qué hábitos tienen? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo se preparan? ¿Con quién se forman? Has de ponerte ahí. ¿Por qué? Porque solo tendrás esos resultados cuando tú llegues a ser como esa clase de persona. Por eso, muchas veces nos enfocamos en el resultado final y en las acciones para llegar a la meta, pero antes que eso estaría la persona, la clase de persona que obtiene ese tipo de resultados. Y ahí harás una valoración si estás dispuesto o dispuesta a pagar el precio para obtener esos beneficios. Porque te dirá, bueno, la gente de éxito se levanta antes de que salga el sol, a las 6, otros te dirán que a las 5, a las 4:30. Que se leen un libro a la semana, 2 libros a la semana. ¿Estás dispuesto? Que se alimentan de esta manera, de esta que hacen ayuno, que no, que... ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Porque es muy bonito decir, no, monto un negocio e invierto X, si es que lo tengo, y ya se supone que tengo que tener éxito. No. Hay muchas más cosas hasta llegar a tener el éxito.
Y entre ellas, muchas veces está el cometer errores que, como te decía, son aprendizajes. ¿Dirías que los hábitos son un tren a un destino, a ese destino que queremos? No lo podía haber definido mejor. Absolutamente. O sea, absolutamente. Yo cuando empecé a leer ese libro a la semana, empecé a ver un mundo nuevo. Y a través de ese mundo nuevo descubrí los hábitos. Los hábitos saludables, los hábitos personales, que me han transformado. O sea, el hecho de yo levantarme a las 4 de la mañana y dedicar esas 4 primeras horas del día a mí, única y exclusivamente a mí, han hecho de Jesús Onrubia una persona totalmente distinta. Una transformación, una mutación, como esa oruga, ¿vale? Y que pasa a ser mariposa. Pues algo así. Tienes que matar a tu yo de hoy para llegar a ser tu yo del mañana. O sea, tu yo de hoy, si no tiene los resultados que deseas, no los va a conseguir nunca. Ese yo ha de morir. No vale, es que yo soy así. Pues si eres así, así vas a seguir. Ya está. Aquí no hay término medio. O sea, te tienes que transformar. Y aunque aparentemente seas la misma persona, en acciones, en cómo te comportas, en cómo actúas, en tus hábitos, tienen que ser totalmente distintos. Si no, no va a llegar los resultados. Hay que ser para luego tener, entonces. Totalmente. Normalmente estamos enfocados en el tener y decimos, cuando tenga tiempo, cuando tenga dinero, cuando tenga pareja, entonces, cuando tenga todo esto, entonces seré esa clase de persona. No, cuando seas y empieces a comportarte como ese tipo de personas, empezarás a hacer y después de hacer llega el tener. Normalmente es que está a la inversa. O sea, tú te transformaste primero para luego tener resultados, para luego tener lo que tienes ahora. Absolutamente. O sea, yo cuando me arruino y yo paso un año y medio que no pasa nada, pasa el año y medio y sigo debiendo el mismo dinero, y veo este vídeo y entonces me hace ese clic mental y me doy cuenta de esto. La única forma de salir de aquí, llevas un año y medio que no has hecho nada. ¿Y qué ha pasado? Nada. El tiempo. Entonces, en ese momento tuve una conversación conmigo mismo y me dije, una de dos, ¿te suicidas? ¿Te suicidas y dejas ya de lloriquear y de quejarte? Porque era lo único que hacía, y de echar la culpa a todo el mundo. Yo era maravilloso y todo el mundo se había equivocado. Mis socios, mis proveedores, todo el mundo. Pero yo nunca me equivocaba. O asumía la responsabilidad. Desde aquel momento dije, todo lo que ocurra en mi vida es responsabilidad mía, de nadie más. A partir de hoy, de nadie. Toda la responsabilidad es mía y la responsabilidad no es culpa. Responsabilidad es la capacidad de decidir con lo que vas a hacer. Asumir que vas a decidir con lo que te pase. No que sea culpa tuya o no. No entro ahí. Entro a cómo vas a reaccionar con lo que la vida te ponga delante. Tanto con lo que puedes actuar como con lo que no. Si puedo actuar, veo cómo actúo y actúo. Si no puedo actuar sobre esa situación, decido cómo me voy a sentir al respecto. Y desde ahí todo empezó a cambiar. Hay varios mentores, y seguro que lo has escuchado, que dicen que nosotros debemos asumir responsabilidad total de nuestros resultados. O sea, todo lo que ves en tu vida es responsabilidad tuya. Y Total. cuesta pagar el precio de asumir la responsabilidad. Sí, pero cuando lo haces, vas por la vida Tranquilo. tranquilo, en paz. Porque sabes que no tienes a nadie a quien echarle la mierda. Porque sabes que nadie te ha puesto una pistola para hacer el negocio con una persona, con otra, al contratar a una persona u otra. Quiero decir, cuando tú tratas con personas, puede haber momentos en los que la otra persona no actúe como a ti te hubiera gustado o como teníais pactado. ¿Vale? Pero en ese momento ya está. Si el mal está hecho, en ti está cómo vas a actuar desde ese momento. La responsabilidad tuya. Decidiste en un momento. Si no ha salido como te gusta, lo de atrás ya no tiene. ¿Ahora qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Sigues con esa persona? ¿No? ¿Has perdido dinero? Pues ya sabes. Tendrás que ser más meticuloso, tener más cuidado con quién te relacionas, con quién haces negocios, definir un proceso de cómo aceptar o tener menor tasa de equivocarte a la hora de contratar a las personas.
pero siempre, como tú dices, asumir que la responsabilidad era tuya, porque nadie te pondrá una pistola en la cabeza para hacer un negocio, para entrar en un trabajo, para lo que sea que hagas en tu vida, para relacionarte con una pareja, para pasar más o menos tiempo con tu familia. Yo he estado mucho tiempo donde he elegido no pasar tiempo con mi familia. O sea, lo justo y necesario. Porque cada vez que estaba, eran follones y me hacía sentir mal. Eran discusiones. Y en una época de mi vida, yo decidí esto. Y me vino bien. Y yo fui responsable de esto. Por mi salud, por mi bienestar. Yo necesitaba estar bien mentalmente. ¿Cuáles son tus hábitos diarios? Algunos de tus hábitos diarios. Bueno, pues los hábitos diarios son, desde que te levantas, meditar, lo primero, leer, hacer deporte, respiraciones y frío. Y bueno, escribir no tanto ahora mismo, pero ese era otro de los hábitos. Y un hábito de los últimos que he incorporado, ya que me vine a vivir a Alicante y veía el mar todos los días, ver amanecer, ¿no? Ver amanecer y pasar unos minutos al sol, dándome un baño de sol. ¿Y cuáles son los beneficios que has visto de... Mira, los beneficios de los hábitos, todos ellos tienen beneficios a nivel físico, ¿vale? Demostrado. Y creo que la mayoría de las personas pueden alimentarse bien, por ejemplo, la alimentación. Yo cuido alimentación y hago ayunos de 16 y de 24 horas. A la semana haré pues como 3, 4 ayunos de 24 horas y el resto de días lo normal es de 16 horas. Y hay unos beneficios físicos, ¿de acuerdo? En la lectura hay un beneficio, que es el de adquirir conocimiento, crear nuevas sinapsis, ¿vale? En el entrenamiento, en el hacer ejercicio, todos creo que entendemos que es beneficioso un ejercicio moderado y es saludable a nivel físico. En las respiraciones y el frío igual tienen unos beneficios brutales a nivel inmunológico y también de resiliencia con el frío. La meditación, más de 1.400 estudios demuestran que tiene unas ventajas tremendas a nivel cerebral y a nivel mental. Y te estoy diciendo beneficios físicos, o sea, ya solo por eso merecería la pena. Pero para mí, los hábitos, el sol, vitamina D, bueno, para la piel, o sea, te podría decir que es el superalimento del ser humano. Pero más allá del físico, todos y cada uno de estos hábitos me hacen sentirme como un puto rayo láser. Me hacen sentirme con una energía nivel top. Hacen que sienta a control de mi vida. Hacen que cada día salgas ahí y digas, ya está, ya está. Ahora que la vida me ponga por delante. Porque yo lo que yo siento, y ojo, yo hago esto porque siento, porque soy, no por nada. No por aparentar un físico, no por pesar más, pesar menos. Lo hago porque realmente me apetece y lo disfruto. Es la diferencia. Para que esto sea sostenible en el tiempo, tienes que disfrutarlo. Por eso la gente cuando me pregunta, ¿cómo haces para levantarte a las 4 de la mañana? Quiero levantarme a las 4 de la mañana. Y digo, ¿a qué hora te levantas? Ah, a las 7:30. Digo, ¿tú te crees que vas a pasar de las 7:30 a las 4 así de golpe? No, A poco. no digo que no pueda conseguirlo alguien, pero te diré que más del 97% no aguantaría, te diría que ni 3 días seguidos. De forma natural. De Fallaría. forma... De forma natural me refiero a que dijera, oye, ¿a que no eres capaz de levantarte 3 días seguidos? Bueno, por cojones, ¿no? Pues, te levantas. Pero si una persona que decide levantarse a las 4, levantándose a las 7:30, lo hace hoy y demás, vamos, muy difícil. Yo pasé de 6 a 5 y de 5 a 4. Esto en el transcurso de 3 años. Ah, ¿Vale? Que no quiere decir que tenga que ser. A mí, porque se me dio así. Yo estuve como un año y medio. Al año y medio decidí pasar a las 5 y al año y medio fue cuando me mandaron ese vídeo y decidí a las 4. Pero ojo, estaba muy entrenado y lo tenía hiper mega claro. Y como te digo, por todos los poros de mi piel salía
que sí o sí lo iba a hacer. Y aún así tuve muchísimas resistencias. Lo cuento en el libro, cómo fueron esos primeros días de levantarme a las 4 de la mañana, donde mi cuerpo, el primer día, se levantó a las 3:20 de la mañana a vomitar, cagándome la pata abajo cada 10 minutos y yo sabía que era una treta de mi cuerpo para no levantarse a las 4. Y lo hice por narices. Y curiosamente a las 5, a la hora habitual a la que yo me levantaba, dejó de pasarme esos vómitos y de tener que ir al servicio. Actualmente, ¿cuántas horas duermes? 6 horas son. Yo tengo 6 horas, me va estupendo. O sea, te vas a dormir A las, pronto, ¿no? a las 10. Suelo dormir 4 ciclos de hora y media, que son los ciclos donde pasas por todas las fases del sueño y donde se aconseja, bueno, pues según expertos en esto, que hagas ciclos completos de hora y media. O sea, sería preferible dormir 4 horas y media a 5. O dormir 7 horas y media que 6:30 o que 7. Esto, la explicación, para que se pueda entender, es esa sensación de que te levantas a medianoche y esas noches donde te levantas de repente y te sientes súper despejado. Te dices, hostia, podría ahora mismo a las 3 de la mañana, ¿no? Y te levantas y dices, joder, estoy más despierto que otras cosas, no, me podría poner a hacer lo que fuera. ¿Has tenido alguna vez esa sensación de Sí. levantarte? Vale, pues cuando sucede esto es porque te has levantado en eso, al término de un ciclo. Puede ser a la hora y media, a las 3 horas, a las 4 horas y media o a las 6 horas. Normalmente suele. Y nos dicen que empieza a contar el ciclo desde que cierra los ojos. O sea que la primera fase del sueño empieza en el momento en el que tú apagas la luz y cierras los ojos. Es fácil calcular esto. Entonces tú dices, bueno, pues me voy a la cama a las 10, apago la luz, a las 6, son 4 ciclos, estupendo. Luego digo, siempre cada persona tiene que ver lo que le va bien. Claro. ¿De acuerdo? A mí 6 horas me va estupendamente. Me sobra, no necesito más. Ahora mismo, ¿tú qué le dirías a un joven futbolista? ¿Qué consejo le darías? ¿A un joven? Futbolista. Un joven futbolista. Bueno, le diría lee, ¿vale? Le diría Le- lee porque, aunque es un juego colectivo, también el leer le va a ayudar a conocer cómo funciona la mente y cuanto más fuerte seas mentalmente y más entrenado estés ahí, seguro que tu rendimiento va a aumentar exponencialmente. Pero le diría que cada minuto que esté entrenando, que entrene como si fuera a morir mañana, ¿no? Como si se lo jugara el todo por el todo, como con la intención de ser mejor a cada minuto. Que no se deje nada en cada entrenamiento. Porque si no actúas así, o tienes unas cualidades extremadamente buenas y vas sobrado, o, mira, en el fútbol mi padre siempre me decía eso cuando no estudiaba, me decía, muchos son los llamados y pocos los elegidos, ¿no? Pero la realidad es así, la realidad es que cuántos niños juegan al fútbol, cuántos niños creen que van a ser futbolistas y cuántos llegan realmente. Entonces te diré que si eres joven y te apasiona el fútbol, como a mí me apasionaba, ojalá yo hubiera sabido las cosas que sé ahora del fútbol, pues sin lugar a dudas había aprovechado de otra manera, ¿no? Porque al final entras como ahí en esa rutina que crees que, bueno, pues que ahí estás y no terminas de dar el 100%. Siempre te he querido hacer esta pregunta. ¿Quién es tu jugador favorito? ¿Quién es mi jugador favorito? Ahora, los de ahora te diré que no sigo el fútbol. O sea, desde hace, te puedo decir que año y medio, o sea, ha sido como empezar lector voraz y no Sí. tengo la más remota idea del fútbol y he sido el más friki, me sabía todos los jugadores de Europa, pero sin lugar a dudas, mira, no tiene discusión para mí Messi y Cristiano. Messi desde el don que tiene, ¿no? Y la técnica, y Cristiano es precisamente lo que te decía. O sea, Cristiano, no se me ocurre otro jugador con mayor potencia mental
que lo que ha conseguido es por trabajo y mentalidad, Por- por cojones, sí o sí. Entonces, vamos, es una auténtica bestia. O sea, es de un valor incalculable. O sea, tú llegaste a ver a Shevchenko jugar. Ujú, ujú. Shevchenko en dónde estaba con la edad actual de Cristiano, ¿sabes? Ahí cuando te pones, Sí, sí. Sí, 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 sí. Y luego, bueno, de cuando yo jugaba, yo tenía dos grandes ídolos que eran Roberto Baggio y Gianfranco Zola. Gianfranco Zola me encantaba. Italiano, los dos jugadores italianos, medias puntas, y esos eran mis jugadores favoritos. ¿eres una persona espiritual? Mucho. Ahora, 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 ahora. Al principio pasas por diferentes fases cuando empiezas a trabajarte a uno mismo y hay que trabajar los cuatro cuerpos, ¿no? Hay que trabajar la parte física, la parte mental, la parte emocional y finalmente llegas a otro estado, ¿no? A otro estado, a otros niveles de conciencia donde llegas a esa parte más espiritual. Y tienes conexiones constantemente, hay momentos en los que estás más en la parte física, más emocional, pero sin lugar a dudas, cada vez pasas más tiempo en esa parte espiritual. ¿tu camino espiritual a qué edad empezó? ¿Estando joven o ya cuando te habían dado varios golpes la vida? Cuando la vida ya te había No, puesto a prueba. mi vida espiritual podría decirte que ha sido en el transcurso del 2018 hasta ahora. O sea, ha sido un proceso, ¿no? Te diré que desde que yo conocí el desarrollo personal en el 99, con 19 años, ahí esa lectura de libros iba única y exclusivamente, aunque leyera libros que pudieran ser más espirituales y demás, todavía no entiendes los mensajes que hay en esos libros. Te lo llevas todo como mucho a la parte mental. Pero creo que es el proceso. Primero tienes que hacer un trabajo y entrenarte a nivel mental y después vas pasando por esa parte o sea, el físico, el mental, el emocional y finalmente llegas a la parte más espiritual, donde tienes otro entendimiento de todo, de la vida, de cómo funciona el universo, de cómo relacionarte con las personas, qué hay más allá de esas partes físicas, mentales, emocionales, porque tienes otro entendimiento. Pero eso te lo da, pues una vez más, leer, 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 experimentar y donde sientes como esa transformación y donde aquellas cosas que antes te preocupaban ya no te preocupan, aquellas cosas que actuabas a modo resorte, ¿no? Que saltas, pues ya no saltas y donde tu relación contigo mismo, con tu ego, donde aprendes a identificarlo y saber cuándo quieres salir a pasear y no ganas esa batalla y lo dejas allá aparcadito. Entonces, bueno, pues la verdad es que es increíble cuando empiezas a ver la vida desde otro plano y sientes que quizá todo es mucho más fácil de como hemos aprendido, como hemos crecido. Y ves que los resultados llegan, ¿no? Actuando de esta manera. Para finalizar, quiero hacerte un par de preguntas. Y hablaste del ego. ¿Cómo haces para gestionar el ego? El ego, para llegar al punto en el que yo me siento ahora, ha sido un entrenamiento muy, muy potente, desde el 2015 a esta parte, donde he trabajado mucho, tomar conciencia, siempre que he podido, hacia dónde van mis pensamientos. Donde el primer año y medio, en 2015, no pasé ni un solo segundo con mi mente. Estaba todo el día escuchando audios o leyendo o con personas. Y con las personas con las que estaba trataba de que fueran conversaciones que me aportaran. Esto hizo que me entrenara tanto a nivel mental que sea capaz de detectar en milésimas de segundo cuando mi mente, mi ego, me quiere llevar por caminos que no. Y entonces tengo esa capacidad de elegir cómo reaccionar, elegir conscientemente. O sea, yo reacciono la mayor parte de mi tiempo de forma consciente. Personas que no estén entrenadas, la mayor parte de su tiempo reaccionarán de manera inconsciente, con unas creencias y con unos programas que llevan instalados quizá desde niños. ¿Dónde te ves en 5 años?
Me veo inspirando a cientos de miles de personas. Cada vez lo veo más cerca. ¿Qué último consejos darías? ¿Qué último consejo darías usando la pizarra? Que tengo curiosidad. La tienes allí y digo, ojalá explicar algo ahí. Pues mira, cuando yo hacía los vídeos, me di cuenta que cuando empezaba a hacer los vídeos, escribía a la vez que iba hablando. Pero claro, Mm, al hacer eso, estaba como dando la vuelta y perdía tiempo. Entonces después me di cuenta que las cosas que quería comentar, los 4 o 5 tips que yo quería compartir del libro, porque no eran resúmenes del libro, obviamente, los escribía en diferentes colores para que se viera claramente los diferentes pasos que quería comentar y entonces iba comentando, ¿vale? Pero si estuviera dando una clase, en directo, te diría, ponte en la pizarra, cuando quieras escribir, ponte y escribe sin mostrar el texto, para generar expectativa. ¿Qué estará escribiendo este cabrón? Estoy deseando, ¿vale? Y entonces, cuando me doy la vuelta, golpe y dices la palabra o lo que hayas escrito. Ahí te lo dejo. Mira, con ese consejo estás cambiando mi carrera, ¿eh? Formador. Eso es algo que voy a comenzar a aplicar desde ahora. Bueno, la verdad que te doy las gracias, que tiempo estaba esperando este momento. Te mando un fuerte abrazo, espero verte pronto en Lector Voraz. Y aquí lo digo, yo he llegado a probar Lector Voraz online y funciona. Hay que practicarlo, eso no es algo que es una habilidad, no es algo que adquieres de la noche a la mañana, sino que tienes que ir entrenando poco a poco. Si quieres, di algo para finalizar y de mi parte, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, Aarón, por la invitación. Me lo he pasado de puta madre. Y nada, que a la gente animarles que si sientes que tienes algo por mejorar, para avanzar y te gusta la lectura, que no se me ocurre ninguna forma mejor que aprender a leer un libro en 50 minutos reteniendo muchísimo más de lo que vas a hacer con la lectura tradicional como nos han enseñado. Es algo que ha transformado mi vida por completo, que ha hecho que en 2 años forme a más de 1.300 personas. El siguiente evento lo tenemos del 3 al 6 de mayo y que me encantará conoceros a todos y a todas y que es una experiencia, más allá de los 50 minutos, es una experiencia que te vas a llevar de vida y que está garantizado 100%. O sea, ya en el presencial son más de 500 personas las que lo han hecho y lo tienes garantizado. O sea, no tienes nada que perder y vas a pasar 3 días y medio que te aseguro que te van a flipar. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Un abrazo muy grande. Chao, chao. Gracias, Víctor, Stephanie, Ruth, Lucas. Abrazos a todos. Chimo. Mira, esos son todos lectores voraces. 3 horas, ¿eh? Vamos ahí. Besitos. Nos vemos. Me voy a jugar a fútbol, mira. Dale, pues. Ahí Después de vamos. 6 meses. Vamos a ver cómo están de oxidado las piernas. Yo era portero. Pero Ah, me pues quedé ven. muy... Bueno, un abrazo. Un abrazo. Chao, chao.